Fueron 4 los bombardeos, por supuesto, que hubo y que hoy están en pues una tela de polémica a través de la defensora del pueblo y de la representante Catherine Miranda, que citó la representante un debate de moción de censura al ministro de Defensa, todo por la caída de menores durante estos combates y estos bombardeos en contra de las disidencias. Se dieron principalmente en el Guaviare, pero también en el Amazonas. En total son 15 menores que están denunciando que fueron, lamentablemente, caídos allí en medio de estos combates, elemento que había sido, pues, tengo que decirlo, rechazado hace 10 años, con quien en ese momento era la oposición en nuestro país, el presidente Gustavo Petro, haciéndole serios cuestionamientos al gobierno de aquella época, pero no solo eso, también citando un debate de moción de censura e inclusive termina el señor Guillermo Botero, ministro de Defensa para la época, renunciando al cargo, todo por este tema tan delicado que pues son los menores caídos que, también hay que decirlo, lo utilizan como escudos humanos los grupos armados ilegales. Para este análisis voy a saludar a Camilo González Pozo, nos atiende a esta hora desde La Haya. Señor González Pozo, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buen día, Juan Camilo. Un saludo desde por acá. Yo quisiera conocer su primera impresión sobre lo que pasó, estos bombardeos donde terminan menores caídos en combate aquí en estos enfrentamientos. Pues al principio se hicieron informaciones muy contradictorias, que no había niños, que había inteligencia, pero lo cierto es que pues, se ha bombardeado un campamento y todo indica que o no hubo inteligencia o se tomó la decisión de privilegiar, aniquilar un llamado objetivo de alto valor, un comandante allá llamado Pescado de las disidencias, privilegiar eso sobre el riesgo de que murieran menores. Se sabe que en las filas de estos grupos hay niños. En esa zona ya se produjo una masacre de niños por parte de un frente de la estructura de Calarcá, donde murieron incluso niños llevados del Cauca. Es una práctica que han venido haciendo, trasladando de otras regiones, especialmente indígenas, NASA. En esa ocasión tuvimos que intervenir y yo actué para que incluso entregaran a 8 de los que han sido detenidos, menores de edad algunos de ellos. Entonces es algo completamente conocido y realmente no cabe ninguna consideración con criterio humanista el que se den órdenes de atacar con la idea de que cualquier niño con un arma es un objetivo militar. Eso no lo dice ninguna norma del derecho humanitario, ni siquiera la que cita el presidente de la República. En ese documento se habla de proteger a los niños cuando han sido capturados o sometidos como niños combatientes. No que haya licencia para matar niños con la única consideración de que tengan un arma y estén en un grupo considerado criminal. ¿Un menor con un arma es un combatiente, señor González Pozo? La situación de armas los convierte en un combatiente sometido, subyugado, capturado. Casi podríamos decir que es un rehén de un grupo armado y por eso tiene la doble condición, es también víctima. Eso está definido en todas las normas, que es una víctima y que debe ser protegido. De modo que no basta con decir que un niño tenga un arma para tener autorización para matar. Si ese niño está disparando contra unos soldados, está en función de ataque, entonces la acción de legítima defensa en ese instante, entonces lo convierte en un blanco legítimo. Si no, se trata de una acción completamente contraria a criterios de humanidad y del derecho humanitario y contraproducente, porque tampoco da ventajas militares, al contrario, debilita a la fuerza pública, debilita al Estado, debilita al gobierno, tener autorizaciones de esta naturaleza y producir fenómenos o hechos lamentables como este. Además, yo creo que lo fundamental es seguir exigiendo que estos grupos no vinculen menores de 18 años, que cumplan los compromisos de desvinculación de esas filas como han firmado algunos de ellos, casi todos, incluyendo el Estado Mayor Central. Los de Mordisco firmaron en la mesa donde yo estuve un compromiso de desvinculación de niños menores de 15 años y todos los demás grupos han firmado eso.
Entonces deben cumplir y incluir a los menores de 18 años. Creo que eso es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad que están cometiendo, como han afirmado en estos días las autoridades indígenas del Cauca, que están preparando una gran movilización, dada la gravedad de la situación de reclutamiento de niños en el sur de Colombia. Sí, señor González Pozo, sobre ese último punto, este es un fenómeno que en el último año ha venido creciendo, es decir, para después llegar a la otra pregunta, y es, ¿el gobierno nacional tiene pleno conocimiento que este sí que es un año especial en reclutamiento de menores y que allí había menores? Pues la práctica de estos grupos confesa es que ellos reclutan sobre todo niños entre 14 y 18 años. Eso es absolutamente frecuente, sistemático, viene de atrás. Y durante este periodo, pues hay más registros. Hay también por parte de las autoridades, la Defensoría del Pueblo así lo señala. No hay una contabilidad exacta, incluso hay unas cifras contradictorias. La Agencia OCHA de Naciones Unidas hizo una comparación del año 25 con el 24 en número de reclutamientos y dice que hubo una ligera disminución. Yo creo que esas cifras todas son realmente insuficientes porque hay mucho subregistro. El hecho concreto es que por lo menos el 20% del nuevo reclutamiento de estos grupos, que siempre están reclutando, siempre unos salen, otros entran, yo diría que es bajito hablar del 20, pero la verdad debe partirse de la hipótesis de que por lo menos el 20% de los efectivos reclutados por estos grupos son niños. Y eso debe entrar dentro de las consideraciones. Uno, para repudiar esas prácticas, para que exista una conciencia ciudadana suficiente y una presión. Y dos, para que se tenga el principio de precaución. Y no se puede decir, como está diciendo el señor ministro, de que todo niño con arma es un combatiente como objetivo legítimo. Tiene que medir las circunstancias, preservar la vida, ver opciones. No es cierto que porque 20 soldados estén cerca de un grupo de efectivos, entonces la única opción sea pasar a bombardear, incluso sin consideración con los niños. Ahí caben muchas preguntas sobre esa información que ha dado el presidente. ¿Por qué 20 soldados estaban en Calamar completamente desprotegidos cuando meses atrás había habido 2 masacres? Una masacre a soldados que murieron en manos del Frente John Linares y una masacre del grupo de Calarcá a un frente de Mordisco donde murieron 14 personas, de las cuales 6 eran niños. Entonces, yo creo que ahí hay mucha información que falta porque no es posible que se manden 20 soldados a Calamar donde se sabe que han ocurrido 2 masacres en meses recientes. Señor González Pozo, ¿usted ve normal que el país se entere, no por el ministro de Defensa, no por las fuerzas militares, sino por una defensora del pueblo y por la representante Catherine Miranda, que allí hubo menores caídos en combate, en bombardeos? La información ya sobre los hechos ya producidos, pues le ha correspondido a la medicina legal. Que ni la defensora ni la representante Catherine pueden hablar de eso si no tienen un documento, y ese documento también, la primera información para las Fuerzas Armadas y para el propio presidente lo ha dado en medicina legal. Ya son situaciones, la verdad que no se puede trabajar con la idea de que la contabilidad de los niños muertos se hace después de los hechos. Creo que hay que tener una actitud preventiva, y en esto no es un asunto de gobierno-oposición, y en eso debo decirle al presidente de la República que no generalice. Quienes hemos sido parte del gobierno y personas como la representante Miranda, tenemos posiciones críticas en estos puntos. Yo creo que es lo más sincero, lo más conveniente, y no debe, por eso, estarse haciendo calificaciones, sino haciendo las investigaciones del caso y una conversación seria sobre lo que son los criterios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Es un asunto de humanidad, no simplemente de cartilla sobre VIH. Aquí se han conocido distintos documentos, doctor Pozo, donde reposan en la dinámica del reclutamiento de menores. Según su conocimiento, ¿cómo ha funcionado el reclutamiento en las disidencias de Iván Mordisco? Es más, aquí se ha escuchado que este tipo se está inclusive trayendo menores de otros departamentos a sus filas. Así es, pero no solamente lo hace Mordisco, pero Mordisco, Iván Mordisco
ha sido debilitado en meses anteriores, en el año pasado, en algunas zonas del Caquetá y sobre todo del Guaviare, y tiene unos acuerdos, ha tenido unos acuerdos para entrenamiento de niños, de reclutamiento en el Cauca y luego traslado hacia el Caquetá y hacia el Guaviare. Eso está completamente identificado y lamentablemente ha sido confirmado cuando se han presentado enfrentamientos y se han registrado muertes. Todos estos grupos, todos, están haciendo reclutamiento de niños, pero además lo dicen de manera abierta, dicen que ellos no se comprometen a dejar del reclutamiento de adolescentes de menos de 18 años. Hacen unos alegatos supuestamente en nombre de una interpretación del derecho internacional humanitario que ahora se convirtió pues en una rey de burlas, ¿no? Y para justificar esa práctica. Yo creo que eso es algo lamentable, repudiable y criminal que debe ser rechazado, porque es que esa es la base de todo, ¿no? Se presentan niños muertos porque hay reclutamiento de niños. Por supuesto que no eso es la única explicación, porque tiene que haber derecho de precaución y proporcionalidad. Pero es una práctica atroz la que están haciendo estos grupos y en este momento pues le corresponde rendir cuentas a la humanidad y al país, al señor Iván Mordisco. Sí. Hace 6 años, doctor González Pozo, el presidente Petro decía que si en un bombardeo en el Caquetá habían menores de edad, estábamos ante un crimen de guerra, es decir, un crimen contra la humanidad, ejecutado por el Estado. ¿Usted cree que aquí estamos en el mismo panorama? Pues la verdad que si se da una orden sin hacer inteligencia, eso es digamos, una cosa absolutamente condenable. Si se ha hecho inteligencia y se bombardea con el argumento de que es preferible atacar un objetivo de alto valor y que no importa la muerte de niños, está en un crimen de guerra. Eso tiene que establecerse una investigación seria. ¿Hubo inteligencia, como dicen? ¿Es verdad que hubo inteligencia incluso apoyada por agencias de los Estados Unidos? Dicen que grupos habían hecho una penetración, una infiltración en esos frentes de mordisco que se estaban trasladando en esta zona de Calamar. ¿Cuál es el informe que dieron? A pesar de ese informe, ¿se ordenó el bombardeo? Son preguntas que tienen que responderse. Esa comisión de investigación debe establecerlo y sobre esa base, entonces sí, definir con qué categoría se puede señalar los hechos. Sí. Hay una cosa clara, doctor González Pozo, de su análisis, y usted me corrige si no es correcta la interpretación. Es decir, si el Estado conoce de menores, más allá de que sean catalogados como combatientes, en un terreno que va a bombardear, la orden obedeciendo el derecho internacional humanitario es no ejecutar ese bombardeo. Exactamente, debe primar el derecho de la vida, el derecho de precaución y deben agotarse todas las opciones existentes militares para lograr el objetivo. Además debe sopesarse el objetivo inmediato táctico en la estrategia general. ¿Esto qué quiere decir? Que debe evaluarse si efectivamente el dejar de hacer ese bombardeo va a colocar en disminución al Estado y va a significar un retroceso significativo. Es decir, todo eso debe empezar para un bombardeo común y corriente. Pero si hay niños, eso no puede considerarse como una opción legítima. Yo creo que debe establecer el criterio de que no se bombardea donde se ha establecido que hay niños y que debe haber inteligencia antes de los bombardeos. Porque el otro criterio, el que está, por lo menos está enunciando el señor ministro Sánchez, es que se debe bombardear, que se presume que si hay niños, eso es porque son combatientes y por lo tanto ni siquiera hay que averiguarlo previamente. Sobre este tema yo tuve oportunidad de conversar con él cuando él era director del SECODE hace unos años, en una reunión con altos mandos, y esa fue la misma discusión que tuvimos en esa ocasión. Esto no es nuevo. En esa ocasión hablamos de lo mismo, él sostuvo la misma tesis, y yo, en ese momento, como presidente de Indepaz, fue en el gobierno anterior, insistí en una postura de que no era un objetivo legítimo y que por lo tanto tenía que suspenderse una operación de bombardeo si había sido identificado que hay niños soldados, para los niños combatientes. ¿En qué año fue esa reunión? Pues a ver, eso fue antes de los sucesos en la Amazonía, un año antes. Quiere decir que estamos hablando como hace 5 años.
Hace 5, es decir, es una persona con la misma teoría desde siempre, usted dice. Con la Y misma que- teoría. La Incluso misma me he teoría encontrado equivocada, según usted. la misma teoría equivocada. Yo me he encontrado con el general Sánchez, es una persona muy amable y me tiene todo mi respeto y admiración por su trayectoria y particularmente por su comportamiento contra los niños del Amazonas. Y nos hemos saludado y yo me he acordado de esa polémica, esa la tengo escrita, porque fue una presentación escrita, una presentación que hice, incluso me dio un cartón de certificación de esa ocasión, ¿no? Y lo que me certificó fue una diferencia de opinión supremamente seria. Claro. Pues doctor González Pozo, ha sido usted muy amable, le agradecemos mucho estos segundos aquí en Noticias Caracol en vivo. Bueno, Juan Camilo, un saludo.